a nuestro siguiente expositor, el maestro Artur Rus Sierra. Él es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey. Tiene maestría en estudios humanísticos con especialidad en antropología con la tesis Educación Single Sex, Respeto a la Persona. Fue director general del Liceo de Monterrey, centro educativo y miembro del Consejo de Administración de varias empresas educativas, como Centro Panamericano de Humanidades, Ciudad de los Niños de Monterrey, Centros Educativos Potosinos, Colegio Álamos de Querétaro, Consejo de Promotores de la UP Campus Bonaterra y Promoción y Asesoría Educativa AC. Es decir, nuestro conferencista tiene mucha experiencia en colegios, efectivamente, es muy bueno. Y aprovecho para meter un comercial, hay unos ejemplares del libro de Artur Rus, por si alguien quiere adquirirlo, allá afuera también lo puede hacer. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Artur, que estés con nosotros y bienvenido al cuarto Congreso del CED. Muchas gracias. Realmente van a sufrir ustedes una catarsis fuerte de la presentación del doctor Sachs, verdaderamente sensacional. Espero que les haya gustado, a mí me gustó muchísimo. Se ve que investiga, que sigue, que es un profesional. Yo me voy a dar un brinco verdaderamente grande a hablar de la metafísica. O sea que si tienen sueño, ahora es cuando. Si tienen hambre, no es buen momento. Se trata, como Leonard nos explicó muy bien, y además los que aquí estamos, pues si algo tenemos en común es que hemos pensado en este tema de si educar juntos o educar separados. Se trata de darle fundamento. O sea, lo que yo intentaré en esta hora es platicar con ustedes y también oírlos el fundamento teórico de esa igualdad y diferencia, porque pues que somos diferentes. Me acuerdo aquí, me pongo un comercial de un doctor neurólogo en la Universidad de Navarra que me contaba que le estaban pidiendo hacer algún estudio, pues cuando en los años 90 de las diferencias neurológicas varones y mujeres. Y me decía que no lo quería hacer porque si no se dan cuenta de las diferencias a la pura vista, ¿para qué quieren saber la neurología? A veces pasa que queremos saber el fundamento. Y eso es lo que yo quiero aquí. Un fundamento que no sea tan empírico, porque lo empírico ustedes lo tienen, lo están viendo todos los días en la educación, o lo estudiamos con las tesis como el doctor Sachs nos hace. Me parece que la profesora de mañana, Abigail, también tiene muchos estudios sobre el asunto. Total, sabemos que hay diferencia entre varón y mujer, a eso me voy a meter yo. Hay diferencia entre varón y mujer, por lo tanto hay que educarlos separados, que ahora me da mucho gusto porque eso es lo que creo que el doctor Sachs nos quiso transmitir. No se trata de educarlos separados, el tema incluso de educación diferenciada, el nombre de diferenciada es mucho mejor que separados o single sex, porque lo que hay que hacer es educarlos específicamente, hay que educar como a la mujer. Ahorita estaban aquí los amigos de Televisa y me decían, entonces ¿usted está de acuerdo en que regresen las escuelas a ser separados? Y yo decía, no, pues si les van a educar iguales, no, pues, o sea, de nada sirve separarlos, porque en su casa están juntos, en todo el resto del mundo están juntos, en el mundo virtual están juntos. El chiste es realmente aprovechar esas diferencias para educarlos mejor, y para eso pues hay que educar según la mujer necesite y según el varón. Bueno, pero de eso los expertos son ustedes. Yo me quiero ir a las causas de la diferencia, porque es más científico estudiar por las causas, no nada más por los resultados. Aunque también el estudio estadístico ayuda mucho, y además ayuda a convencer. Pero para ir a la raíz hay que ir a las causas. Entonces, hay causas fisiológicas de las diferencias, neurológicas, como aquí se va a estudiar creo más, genitales obviamente, hormonales, etc. Hay otras causas de las diferencias que son sociales y culturales, cosa que ha causado, como han visto, pues problemas, ¿no? El varón se presenta como proveedor del hogar y la mujer como cuidado del hogar. Hasta las arras en la boda católica les dan y dice yo me comprometo que haya, y la mujer dice y yo los cuidaré, ¿no?
Creo que en el texto original no decía así, pero pues con los años nos hemos ido llenando. Total, hay unas diferencias también sociales y culturales que no son pues de raíz, pero debe haber algo más, ¿no? Algo más que no sea solo que la hormona es diferente o que la neurona o que el lado derecho del cerebro, etc. ¿Cuál es la causa? No solo encontrar más causas de diferencias, sino vamos a encontrar las causas, de estas diferencias. A eso me quiero meter yo. Es un asunto de más abstracción, es decir, menos de experimentos, sino de más razón. Aquí quiero hacer un pequeño honor al doctor Aquilino, que realmente ha ayudado mucho en estos temas. Es el tema complejo de la igualdad y diferencia. Él dice, y por eso lo traigo a cita aquí, que el siglo XXI va a ser el siglo del homosexualismo, precisamente por no entender las diferencias e igualdades. Y entonces nos hemos ido a una ideología, aquí lo trato de poner, es una corriente ideológica basada en la dictadura del relativismo. ¿Por qué basada en eso? Pues porque no estudia la naturaleza de las cosas, sino estudia pues la opinión. Y es dictadura porque si te sales de lo que el conocimiento, de lo que se dice, eres un fanático, con lo cual quedas fuera de la conversación. Es realmente una dictadura. Este corriente de pensamiento, homosexualismo, tiene su origen en no explicar esta igualdad de diferencia, en las causas de la igualdad de diferencia. De eso quiero que platiquemos aquí. Claro, esto tiene una consecuencia gravísima, esta no entender pues, de destrucción de la familia como consecuencia. Entonces, hay que estudiar la raíz de la diferencia, de ese ser sexuados. ¿Por qué hablo más de la diferencia? Porque realmente hay que hablar de la igualdad y la diferencia. De la igualdad está muy fácil, porque pues compartimos la naturaleza humana. Los varones y las mujeres compartimos la naturaleza humana. Me da risa que Leonard ahorita decía que tenemos en algunas cosas en DNA más en común con el simio que con las mujeres. Yo creo que a algunas mujeres les dará gusto eso. Pero lo que compartimos es la naturaleza, que es mucho más que el DNA, mucho más. Por lo tanto, compartimos, tenemos la misma dignidad de humanos y las mismas potencias de humanos. Mi asunto es más bien hablar de por qué somos sexuados, que es en donde estamos diferenciados. Aquí me detengo a dos pensantes que aportan idea. Una es el doctor, profesor Marías, que murió creo que en el 99, Julián Marías, que él dice que el centro del estudio antropológico se debe hacer desde el sexo. Claro, se refiere a Freud, alabando a Freud por esa genialidad de centrar a la hora de hablar del hombre en lo sexual. Y explica él que el problema es que Freud confundió lo sexuado con lo genital. Y entonces, bueno, porque la antropología que tenía a su mano era esa, ¿no? Y entonces, pues todo lo hizo alrededor del problema, las frustraciones y los complejos sexuales. Pero Julián Marías trata de recuperar lo valioso y dice, como quiera, para estudiar al hombre, para entender. No sé si estoy muy pegado al micrófono. Sí, sí. Entonces, Julián Marías dice, para ayudarse del empuje que tuvo Freud en la psicología, en la psiquiatría,
Pero bueno, para estudiar mejor la antropología hay que empezar por estudiar que estamos sexuados, que estamos diferenciados, que somos diferentes. Si no, pues estudiar al hombre, que ese es el problema histórico. Tomás de Aquino, Kierkegaard, han estudiado al hombre en genérico. Y entonces, a la hora de explicar la diferencia, no sabemos explicar. Eso intentaré. El doctor, ahora santo, ya mero en los altares, el Papa Juan Pablo II, siendo Carbo Wojtyła, escribe en su libro aquel de Acción, Persona y Acción, que lo sexuado muestra el fin del hombre. ¿Se acuerdan que él hace una especie, entre comillas, de corrección a la ética Nicómaco, en donde Aristóteles propone como fin del hombre la felicidad? Y él dice que eso es muy peligroso, que hay que poner qué es lo que da la felicidad, y él propone que es la donación. La donación es lo que da la felicidad y ese es el verdadero fin de la persona. Y dice que eso se nota en la persona porque estamos sexuados. Por eso se sabe que estamos destinados a la donación, porque estamos sexuados. Hay una dualidad para la donación. Esta es la cita de Julián Marías que, pues no sé si ya lo platicamos aquí. Hay un asunto que para explicar estas diferencias, me quiero detener un poco en el contexto histórico. Hay un feminismo, corriente de pensamiento o de guerra. ¿Por qué existe el feminismo? Dice Blanca Castilla, seguro han leído un librito muy interesante, se lo recomiendo muchísimo. Blanca Castilla se llama Persona masculina, persona femenina. Y en un lugar por ahí donde habla del feminismo dice, ¿por qué hay feminismo? Porque no existe, nadie responde qué significa ser mujer. ¿Por qué no pone qué significa ser varón? Pues porque los que lo han escrito son los varones. En los siglos pasados, ahora no, pero del 19 para atrás. No se ha respondido. O sea, a ver, respondan ustedes, sería padrísimo aquí hacer una encuesta. O sea, ¿qué significa ser mujer? Me encantó que ahorita el amigo Sachs, pues empezó, claro, él es el positivista, ¿no? Digo, él es el experimental. Y dice, si pensamos en las clases para mujeres, en que haya conejitos y color de rosa, pues ya empezamos mal, porque no significa ser mujer, que me guste el rosa. De hecho, él decía aquí, no sé qué tan cierto sea, que no es cierto que les guste el rosa, ahí sí, no me soy experto en el asunto. El cardenal Ratzinger, ¿se acuerdan? En un documento que se llamaba sobre la participación del hombre y la mujer en la iglesia, en el mundo y en la iglesia, hace una distinción de dos tendencias del feminismo, y me parece que nos pueden ayudar mucho. La primera es un fuerte énfasis en la subordinación del varón, de la mujer al varón, y esto suscita contestación, que aquí lo trato de pintar en esta guerra, ¿no? O sea, hay un dominio que es histórico, ¿no? Es histórico, una discriminación de la mujer. No sé si podemos hacer aquí una votación, si tuviéramos tableros electrónicos ahí, ¿quién cree que llevamos siglos discriminando a la mujer? El que crea que no, realmente tiene problemas de historia, de entrada. Eso suscita la liberación femenina. El movimiento de liberación es porque se considera que hay una diferencia muy grande entre varón y mujer, y entonces la mujer lo que necesita es liberarse de la opresión. Estamos también en el siglo del marxismo, y entonces lo que está de moda es la liberación del oprimido, ¿no? Del pobre, del rico, del trabajador, del capitalista, etc. Entonces, pues liberarse, la mujer ante el varón lo que había que hacer era liberarse. Esto, pues, tuvo mucho éxito durante decenios, pero al final del siglo pasado tuvo un bandazo hacia el otro lado, que es una segunda tendencia, dice el cardenal Ratzinger, una reacción contraria para evitar cualquier supremacía de sexos, es decir, hablar de la total igualdad. Esto genera lo que seguro ustedes conocen bien, la ideología de género. Este es el origen de la ideología de género, que está pues muy de moda, que es realmente no hay que hablar de diferencias, somos iguales, somos iguales. Y a pesar, a partir de repetir muchas veces que somos iguales, nos convencemos que somos iguales. Y resulta que, pues, para poder afirmar que somos iguales hay que cancelar las diferencias. Las diferencias son biológicas, son sexuales,
Y entonces no hay que hablar de sexo, sino hay que hablar de género, porque el género resulta que son condicionamientos históricos y culturales, y eso sí se pueden cambiar. Con lo cual, y el sexo no, digo, obviamente. Y entonces lo que hacen es cancelar las diferencias a base de crecer la igualdad, afirmando que la diferencia es condicionamientos históricos culturales. ¿Está bien? ¿Les parece correcto? Como que aquí no hay mucha participación en esta aula, ¿verdad? Es difícil aquí, ¿no? Ni modo. Están muy lejos. Está muy grande. Está bien. Entonces, eso genera la ideología de género, que es la diferencia es corpórea, la diferencia corpórea llamada sexo se minimiza, se da importancia a la dimensión cultural llamada género, se oscurece la dualidad que forma la familia, esto es gravísimo, digo, obviamente graves consecuencias, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos. Es evidente, en este mundo estamos metidos, no les estoy contando nada nuevo, estoy tratando de hablar de causas, ¿no? Hay una ciencia que realmente nace del lenguaje, de la filosofía del lenguaje, que es la hermenéutica, que aquí en México tenemos un gran profesor, el profesor Beuchot, en la UNAM, que hace una aportación por medio de la hermenéutica analógica a solución de este problema que el cardenal Ratzinger presenta como una dualidad entre la total diferencia, que genera la oposición y la guerra, o la total igualdad, que desaparece la dualidad para el matrimonio y la familia. Él dice que la predicación, estamos hablando del lenguaje, la predicación de la palabra persona se puede hacer de tres modos. Una interpretación equívoca, que es como el caso primero del cardenal Ratzinger, el varón es distinto de la mujer, el varón oprime a la mujer, requiere liberación. Entonces, de hablar la predicación de persona para varón es distinto de la predicación de persona para mujer. Es una predicación equívoca. ¿Se acuerdan de esa? Ustedes estudiaron español de quinto de primaria, cuando uno hablaba de los términos equívocos, y entonces el ejemplo que ponía el profe siempre era el gato, que era un animal, o el gato que era para subir el coche, ¿no? Entonces, esa es una predicación equívoca. Entonces, cuando yo me refiero a persona como varón, estoy hablando tan diferente como de gato con gato. Cuando digo persona varón, persona mujer. Ese es el problema de la interpretación equívoca de persona en varón y mujer. Hay un segundo interpretación, que es el segundo caso del doctor Ratzinger, que es la total igualdad. Es la interpretación, ¿no la puse aquí? Ah, sí, unívoca. O sea, de persona solo se puede decir una cosa. De persona no hay más que personas. O sea, no hay más. No hay persona femenina, persona masculina, hay personas. Y con lo cual, pues somos iguales. Y las diferencias, pues son históricas, culturales. Es el caso de la teoría del género, ideología del género. Entonces, lo que hace el profesor Beuchot es tratar de... el lenguaje nos enseña que hay una interpretación más, la analógica. Las dos primeras opciones tienen una solución más, que es la analogía. Que ya lo había usado el maestro Aristóteles, lo había usado para hablar de la analogía del ser, él que explica el ser como base de toda la metafísica. Él ya había explicado que en el ser hay una analogía, no es lo mismo ser silla que ser persona o que ser una ciudad, él hablaba de la ciudad como un ente. Total, en el lenguaje nos enseña que hay una interpretación más, la analógica, que se predica de persona, varón y mujer, en parte igual y en parte distinta. ¿Se acuerdan de esa interpretación analógica? Es español de quinto de primaria. Y entonces hay una persona femenina y una persona masculina. ¿Cómo hay? Porque igual se predica de la belleza analógicamente, ¿no? Hay una mujer bella y hay un bello atardecer. ¿Qué relación hay ahí? ¿Se está diciendo lo mismo de belleza? ¿La predicación de belleza se está diciendo lo mismo de una mujer viendo un atardecer? Es lo raro que estamos muy lejos como para que haya respuestas, ¿verdad? No estamos diciendo lo mismo, pero sí coincide, si hay algo que coincida o no. O sea, una interpretación equívoca sería decir que no es cierto que la mujer es bella o que no es cierto que el atardecer es bello.
¿Sí? O sea, o la mujer es bella o el atardecer es bello, porque sería una interpretación unívoca. La interpretación equívoca significaría que al decir belleza de la mujer, estoy diciendo otra cosa muy distinta que hablar belleza de atardecer. Son cosas totalmente distintas. En cambio, la analogía dice, no, bueno, es que la belleza se le aplica a la mujer, es bella, y el atardecer también es bello, en parte igual y en parte distinto. Mucho más bello la mujer, obviamente. Pero no solo es una diferencia de grado, sino también es una analogía de atribución propia. Si lo quieren estudiar, está en su libro de quinto de primaria de la SEP, Predicación Analógica. Aquí yo tenía un videíto que me parece que ilustra el tema de la igualdad de diferencia y de la analogía. ¿Les importa si lo vemos un ratito? Son unos minutos. By Jeremy's dad. Representing the United States of America, Katie Denny and Jeremy Barrett. And so Jeremy at their rink in Florida, chasing that Olympic dream. When he first started training, he drove the Zamboni, worked at the snack bar, was a personal trainer, closed the rink at midnight, opened it up at 5 a.m., often sleeping at the rink. All of that, all of those jobs, just for this moment. Champions. They've only been together 18 months. Chen and Zhao, of course, were together 18 years. So these two have so little experience. This is a big one. Side-by-side triple toe loop, she doubled hers. Rush for the takeoff. Nice recovery there and a throw triple Lutz. Nos podríamos quedar toda la tarde viendo o ver todo el concurso, porque en YouTube está el concurso completo, si lo quieren ver. Realmente a mí el tema esta también es idea de Blanca Castilla, del mismo librito. Se ve que la admiro en su interpretación de persona masculina y persona femenina, pero ella habla de este ejercicio, que podemos poner muchos otros ejemplos, pero de este ejemplo como uno muy claro de igualdad de diferencia a nivel antropológico. Bien, vamos a tratar de explicar esa parte diferente y yo me quiero proponer aquí el camino personalista para tratar de explicar por qué somos diferentes. Lo contrapongo a un camino cosmológico que aquí lo trataré de explicar. La aproximación cosmológica de la explicación de la persona, si ustedes, profesores, cualquier profesor de prepa ha dado esto, se puede decir así, o sea, de todo el cosmos yo lo puedo dividir en seres inanimados y seres animados, ¿no? No existe nada en el cosmos que no caiga dentro de esta clasificación. Y dentro de los seres animados los distinguimos en vegetales, en animales y en seres racionales. Está fácil, ¿no? Ahí cabe todo. Todo el cosmos material, ahí está, en una simple selección. Aquí con esto se explica que el racional, es una aproximación cosmológica a la persona, se explica que el racional es libre. ¿Cómo se dice que es libre? ¿Por qué se dice que es libre el racional? Aquí, en la aproximación cosmológica. ¿Qué definición del hombre sale de esta aproximación?
de esta explicación del hombre. ¿Qué definición sale? Es de Aristóteles, que es género y número, género y especie. Decimos que el hombre es animal racional, ¿sí? Porque está dentro del género de los animales, nomás que tiene razón y por eso tiene libertad. Y es espiritual y es inmortal. Y entonces de ahí sacamos, a partir del doctor Boecio, profesor Boecio, medieval, que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. No lo dice tan simple, lo dice un poco más complejo, pero así lo hemos traducido en los manuales. Esto me parece que dice del hombre, de la persona, pues a esto es a lo más que llega, que es una sustancia individual de naturaleza racional. No, entonces aquí, ¿cómo entra la persona mujer? ¿Qué explicamos aquí de mujer? ¿Dónde está la mujer aquí? Sí está, ¿no? Aquí está. ¿Sí o no? Pero, ¿y cómo explico la diferencia? Los personalistas concurren a otro camino, que a ver si les gusta. Yo propongo, y aquí, como están muy lejos, pues no van a poder pelear conmigo, pero lo podemos discutir. Dice, es la persona humana. Dios creó al hombre varón y mujer. No es que creó al hombre, si se fijan en la narración que hace el Génesis, me da gusto poder citar el Génesis porque el doctor Leonard Sachs citó a David y su amigo Jonatán. Entonces yo puedo, con facilidad citar al Génesis. Dios creó al hombre varón y mujer. Nunca dice que creó a los árboles o a los perros, perros y perras. Dice que creó al hombre, varón y mujer, a su imagen. El hombre es la participación de la persona en Dios. Es la explicación que dice el personalista. Es que el hombre no es el culmen de la cosmología, no es el animal racional, sino es las personas divinas vaciadas a esta creación. La creación solo se explica porque hay personas. El objeto de la creación son las personas. El hombre es la participación de persona en Dios. Porque Dios es personas. Por lo tanto, la persona humana no es culmen del cosmos, sino la participación de Dios en el cosmos. Es un modo de verlo al revés. O sea, si toda la materia, estudiamos la materia, y como hablando evolucionísticamente, llegamos que el culmen de la evolución es el hombre, ¿no? Bueno, ahí nos topamos, porque entonces, los personalistas dicen no. Sí, puede haber sido por la evolución, pero el origen de la mente, de la creación de todo el cosmos, es la persona, porque son las personas divinas que se participan en este mundo creado. Y entonces, así se explican varias cosas. Esto da una explicación posible, a ver si les gusta, de la discriminación de la mujer en la historia. La aproximación cosmológica al hombre nos hace que el hombre sea un animal racional. Por lo tanto, lo sexuado, varón y mujer, es lo mismo que el animal y el vegetal, que es para la reproducción, para el mantenimiento de la especie. Si esto es así, pues entonces la mujer es usada. O sea, como es en la historia. Digo, no siempre en la historia, ¿no? Pero la mujer es usada pues para mantener la especie. Porque ¿para qué sirve? O sea, respondan ustedes a la pregunta que se hace Blanca Castilla. ¿Qué es la mujer? Si la explicación del hombre es cosmológica, ¿se entiende lo que quiero decir eso? Que es un animal racional. Entonces, la existencia de varón y mujer, la existencia de la mujer, es para reproductiva, con motivos reproductivos. ¿Les parece? ¿Les parece una pequeña luz al motivo de por qué en la historia ha habido muchos años, muchos siglos de discriminación? Por eso se usa a la mujer como medio y no como fin. Ese es el clave del personalismo, es que la persona no es un medio para nadie. Ninguna persona es un medio para nadie, es un fin en sí mismo. Dios creó al hombre, perdón, me regresé. Ahora vamos a ponerle un sustento metafísico a eso, que suena bonito, pero puede parecer pues solamente romántico. Vamos a intentar. Aquí voy a necesitar de su esfuerzo de animal racional. No, de su esfuerzo se necesita, la persona sería un trascendental del ser. Para que esto suceda, o sea, para que... perdón, me brinqué esto. Dios creó al hombre y a la mujer
los hizo participar de la personalidad, creó personas, creó dos tipos de personas, persona femenina y persona masculina. Ese es el origen de lo sexual. Dos formas de participar de la persona de Dios. Entonces, eso hace que realmente seamos analogía. Aquí está la analogía, ¿no? La analogía está en que somos persona. Aquí se predica analógicamente persona en lo femenino y persona en lo masculino, en parte igual y en parte distinta. Si se predicara equívocamente, seríamos dos seres distintos, y entonces habría que ser lucha de clases, etc. Entonces, sustento de eso. Se necesitaría que la persona sea un trascendental del ser, que para los que han estudiado algo de la metafísica, los trascendentales del ser son, entre otros, la verdad, la bondad, la belleza y la unidad, que se equiparan al ser en toda la creación, en todo el ser. Para poder decir que la persona es un trascendental del ser, necesitamos admitir que la persona, que ser persona, no esté en el mismo nivel ontológico que el ser. Para poder decir que el ser persona tiene un trascendental más, el trascendental persona. Esto ahorita me detengo, es difícil, no crean que está fácil, pero tiene sus consecuencias. No son una diferencia de grado, o sea, no es que el ser de la silla y el ser del perro sea menos ser que el del hombre por grado, sino es una diferencia sustancial. Que eso ya lo habíamos aplicado en la diferencia de los seres participados, que somos todos, con el ser divino, que es el ser por esencia. Ya sabemos que es una diferencia que no es de grado, no es que Dios sea muy bueno, sea mucho, sea muy verdadero, sino Dios es la bondad, es la verdad, es el ser. Y nosotros somos participados. Bueno, en el caso en la creación, en el cosmos, la diferencia entre la silla, la perro, la luna y una persona no es una diferencia de grado, no es que sea el culmen de la creación, sino que es una diferencia sustancial. Por lo tanto, los trascendentales del ser participado, que son la verdad, la bondad, también en el ser personal tendría, además de estos, otro trascendental, que es el ser, la persona, la personalidad, que participa de ese trascendental del ser divino, porque el ser divino es ser persona. Ese es el chiste para los personalistas. De este modo se puede participar del ser personal de Dios como persona femenina o persona masculina. Esto es un paso muy difícil en la metafísica. Yo admito, pues que yo esperaría que estuvieran más cerca, que levanten la mano y digan, no, pero ¿cómo explicas las personas en Jesucristo? ¿Cómo explicas los accidentes? ¿Cómo explicaba Santo Tomás? ¿Quién me puede decir la diferencia varón y mujer? ¿Alguien la ha leído? No. O la existencia de la mujer, simplemente. De hecho, le achacan una explicación que no es correcta, la atribución, que él dice que es un error porque el semen, la semilla de la potencia actual era solo del hombre, no se conocía la unión de dos células en el 1200 de Santo Tomás. Y entonces él pensaba que de la semilla del varón saliera una mujer, era una potencia no desarrollada del todo. Es algo que sí dijo, pero no se refería a un error, no se refería a que la mujer es un error de la creación, sería terrible que el Santo Tomás dijera eso. Pero, dado su poco conocimiento de la biología que ahora tenemos, no supo responder bien. Bien. Siendo así personas ambos, en parte igual y en parte diferente. Entonces, ser persona, hay que si me expliqué bien en este pasado, el sustento metafísico, ahora hay que explicar qué significa ser persona. Pero este es lo más difícil, si ustedes admiten esto, están en un grave peligro metafísico. Porque decir que hay un trascendental más del ser que no se le aplican a los demás seres más que a los seres personales, es un brinco en la metafísica bastante riesgoso. No les recomiendo que lo jueguen con sus alumnos de prepa, por ejemplo, ¿no? Pero hagan lo que quieran. Para poder hablar de eso, hay que hablar de qué es persona. Aquí yo trato de hacer esto viene de Kierkegaard. ¿Se acuerdan que Kierkegaard es una fuerte reacción contra el absoluto de Hegel?
Hegel hace una explicación de que todo esto es más que el absoluto que se está haciendo por medio de la dialéctica y el idealismo absoluto. Y Kierkegaard reacciona con la angustia del yo ante Dios. Yo estoy encueradito, solito ante Dios, y se angustia, porque hay que responderle a Dios, ¿no? Hay que responder. Y entonces él dice, el yo es, él le da el sustento al término del yo que se empezó a usar en el siglo pasado y ahora se sigue usando. A mí me gusta pensar que el amigo Copérnico, cuando le quitó el centro a la Tierra, porque se acordarán que los intérpretes de la Biblia decían que el centro era la Tierra, y no tenía. Y entonces, perdón, Copérnico es mucho antes de la Biblia, digo de la Iglesia. Pero Copérnico dijo que el centro no era la Tierra, sino que la Tierra daba la vuelta, ¿no? Con la física cuántica, ¿se acuerdan el principio de incertidumbre de Heisenberg? Que no se puede saber en el momento y en el lugar solamente de una de las dos cosas. Se puede saber el lugar, pero no el momento, o el tiempo, pero no el lugar, de una partícula atómica. Bueno, pues que ese es el origen de la física cuántica de la relatividad, que nos dice que no hay nada centro, no hay nada, o sea, todo es relativo a, ¿no? O sea, ¿cuál es el centro de ese universo? Ahora asómense a las fotografías del Hubble, ¿no? De esas estrellas que van saliendo y nuevos, ¿cómo se llaman? Las galaxias y todo dinámico. El centro está en el Sol, el centro está en la Tierra. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el centro del universo? Venga, alguien que lo grite. ¿Qué diría Kierkegaard? El yo, el centro soy yo. ¿No? O sea, porque acuérdense de Descartes. Descartes dice que para poder, dice muchas cosas, maravillosas algunas, pero se inventan las coordenadas cartesianas y dice para poder decir dónde está una cosa hay que darle coordenadas que son relativas, o sea, de las y está 3 y de las x está 2, y entonces ahí está la cosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, en el universo, para yo saber dónde está la luna, para yo saber dónde está la persona, ¿dónde están mis coordenadas? ¿Cuáles son mis ejes de coordenadas? ¿Es el cielo? ¿Es el sol? O sea, yo estoy a tantos metros del sol, o mi hijo. ¿Okay? ¿Cómo le hago para ubicar las cosas? Pues con relación a mí. ¿No les gusta? El yo, que es esa angustia de Kierkegaard que dice, yo frente a Dios, o sea, realmente se angustia. Mira, aquí lo pongo. Kierkegaard, el centro es el yo solo frente a Dios. Y Víctor Frankl, ¿se acuerdan? Sensacional, le agrega y dice, solo el yo que alcanza un tú integra su propio es. O sea, no basta con ponerme en el yo. El yo de Kierkegaard no es egoísta, al revés, es angustioso. O sea, ahora resulta que yo soy el que respondo, yo estoy solo ante Dios. Y Frankl, que es judío, le ilumina y dice, sí, pero un yo se tiene que salir al tú. ¿A poco no les gusta esto? Esta es la donación de Karol Wojtyla, como objeto del ser de la persona, para poder ser, integra su es, necesita donarse, salirse del yo a un tú. Es bonito, realmente bonito. Bueno, esto es personalismo puro. Es decir, ¿dónde están aquí las cosas? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está el monte Cerro de la Silla? ¿Dónde está el Atlas? ¿Dónde está? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, la persona. Y la persona es el centro. Y si se puede participar de esa personalidad de modo dual en persona femenina y persona masculina, entonces se arregla el problema de la diferencia. Ya no hay problema de guerra, ya no hay problema de igualdad, porque hay igualdad y hay diferencia, la analogía. Para profundizar en la educación, aquí quiero conclusiones. Para profundizar en la educación single sex o diferenciada, hace falta estudiar más la antropología de varón y mujer. De verdad, es mi propuesta de hoy.
porque ustedes van a seguir aquí estudiando la neurología y las neurociencias y cómo hacerle para educar de un modo o de otro, como lo hizo el doctor Sachs ahorita, sensacional. Pero mi propuesta es, también hay que estudiar los motivos de la diferencia, las causas finales de la diferencia. Si no, pues, como yo traté de poner aquí, tiene otras muchas consecuencias. O sea, la educación, digamos que es una manifestación, esta distinción o esta discusión o este estudio de si es mejor educar separados o juntos o específicamente, es una punta de un iceberg de un problema mucho más complejo, mucho más grande, que es el problema del siglo XXI, que es conocer a la persona femenina y conocer a la persona masculina, que se desenvuelve a niveles de la familia, a niveles de la legislación, a niveles de otro. Pero, pues, a partir del tema educativo en el que ustedes están sumergidos, pueden aportar a este tema, a base de este estudio de la antropología varón y mujer. Lo diferenciado tiene su raíz en la persona que es sexuada y en la familia se educa personalizadamente. Este es otro tema que pues, es más experimental y ustedes son más expertos en ello, que la persona se educa personalizadamente. Si no, o sea, ese tema del yo, que sale al tú, que es un poco lo que dijo, fíjense qué bonito, dijo el doctor Sachs, que la clave no está en estudiar, que les enseñan cosas distintas a las mujeres y a los hombres, el currículum es igual, hay que estudiar las mismas cosas, sino el modo, decía él, la pedagogía. Y en su primera exposición de la pedagogía específica para mujeres o específica para hombres, se refiere a la relación profesor-alumnos y se refiere a la amistad. O sea, esa relación tiene que ser una relación de amistad, que en el fondo es la educación personalizada, que pues, muchos de ustedes conocen de profundidad. O sea, para educar personas no basta con educar metodológicamente, sino hay que educar con la amistad. Hay que educar con la amistad. Y eso es educar personalizadamente. Bueno, y eso sucede en la familia. Juan Pablo II, en el año 90, dando una homilía en Chihuahua, el día 10 de mayo, Día de la Madre. Ahí le explicaron el Día de la Madre para México cómo era importante. Y entonces dio una homilía, no era misa, era una exposición ahí, y habló de la familia. Y al hablar de la familia, dijo un tema que luego usó muchas veces, pero ahí la primera vez pues, que yo lo encontré, que dice que si el objeto de la persona en este mundo es donarse, es amar, nadie aprende a amar por técnicas, sino se aprende a amar por ser amado. Es decir, la donación se da solo cuando hay una donación hacia mí. Eso dijo. Y el lugar donde sucede eso gratuitamente es la familia. Es decir, en ninguna parte como en la familia nos quieren por lo que somos. En los demás lugares pues te quieren pues, porque aportas una clase o porque aportas un trabajo, porque aportas un dinero o porque aportas una simpatía en los amigos o porque aportas lo que quieras. En la familia se quiere a uno por lo que es. Y ese no motivo hace que uno aprenda a querer. Ese es cuando podemos pensar, es que la diferenciación en la educación realmente hay que irse hasta la personalización. El objeto no es solo educar separadamente hombres y mujeres, sino educar personalizadamente, con lo cual pues hay que irse a la familia. Aunque el resultado educativo sea mejor en las escuelas diferenciadas, es importante no regresar al modelo, eso lo hablamos al principio, separado por solo los motivos estadísticos. Eso es tremendo, tremendo. Es que de las 10 mejores escuelas de Londres en resultados, 8 son de puras niñas. Pues eso no dice nada de verdad, porque resulta que esas escuelas pues son en donde los papás están unidos. Pues pequeña diferencia, ¿no? O los hijos tienen, ¿cómo se llama? Miras a la universidad, en otras escuelas no, etcétera. Hay muchos factores que la estadística, pues hay que ser más consistente. Pero bueno, no hay que volver por motivos estadísticos a un modelo antiguo. Hay que estudiar las causas para educar mejor. Esas son mis conclusiones.
pero me hace falta participación suya. Yo no sé cómo hacerle para la participación. Hasta aquí llego yo. Ahora ustedes. ¿Alguien que quiera participar o preguntar? Qué horrible. Venga, ¿nadie tiene duda de la metafísica de la persona? Horrible, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿no? ¿Se podría decir que la persona es un trascendental del ser persona? ¿Está raro? Si no, es que si no, las diferencias varón y mujer serían accidentales, que es como se había propuesto en la metafísica escolástica, ¿no? Es un accidente, la diferencia es un accidente. Y entonces, pues, lo que hacen ahora los que proponen la doctrina del género, pues es que si es un accidente, pues es cambiable, porque no es un accidente propio de la persona. Y entonces, pues es cambiable. Y si es cambiable, ya nos cargó todo, ¿no? Entonces hay que sacarlo del nivel del accidente, no es un accidente. Pero entonces decir que es un nivel sustancial, pero entonces seríamos tan diferentes hombre y mujer como perro y yo, porque somos sustancialmente, dos naturalezas distintas. En la metafísica no podemos decir que el hombre y la mujer son tan diferentes en el nivel sustancial. Y entonces hay que irse a otro nivel más arriba, que es el nivel del ser. Soy varón o soy mujer. Pero para poder aseverar eso, hay que meter a la persona como un trascendental. Claro, eso complica mucho la metafísica, pero el personalismo se brinca muchas reglas de la metafísica. Bueno, digamos que le agrega muchas nuevas ideas. En parte igual, en parte distinta. Bueno, venga, ¿no tienen preguntas? Sí. Ya no tenemos más micrófonos. Sí tenemos. Arthur, la diferencia física es evidente entre hombres y mujeres. Sí. Ahora, según lo que tú nos estás diciendo, ¿cuál sería entonces en el alma del hombre y la mujer la diferencia según la metafísica? Bueno, es que el alma es la forma sustancial según la metafísica. Y entonces en eso, aunque evidentemente es distinto, pero el alma, la forma sustancial, no solo es distinto entre hombre y mujer, sino entre cada persona. Es distinto entre uno y otro y otro y otro. Es individual. Con lo cual, pues decir que esa forma sustancial es femenina o es masculina y que en eso está la diferencia, es como decir que la diferencia es sustancial. O sea, de la esencia de un vaso a la esencia de una botella, la diferencia es sustancial, es la forma sustancial. En el caso de personas, ese es el alma, la forma sustancial es el alma, es lo que anima. Entonces, si queremos, no es correcto, o bueno, no es suficiente decir que el alma es femenina y el alma es masculina. No es suficiente porque sería como decir que son dos sustancias diferentes, como el vaso y la jarra. No sé si me expliqué. O sea, la sustancia actualizando la materia es lo que hace la esencia. Y entonces, si somos esencialmente distintos, pues nos hace la guerra. O sea, vamos a pelearnos a ver la liberación femenina, ¿no? Vamos a pelearnos. No somos complementarios, somos diferentes, esencialmente distintos. No sé si te respondí. No mucho, ¿verdad? Es de filosofía de prepa. O sea, forma sustancial, materia prima es el acto que actualiza la materia, que eso unido en la persona es el alma unida al cuerpo, cosa que Platón lo explicó de otro modo y nos ha dejado mucha reminiscencia del pasado, que es la unión no es la actualización de la materia, sino es un alma, una nubecita, una idea del mundo de las ideas que es atrapada por la materia. Entonces, cuando ahora en el siglo XXI nos dicen, no te dejes llevar por los sentimientos, nos están diciendo, hazte platónico, libérate de la jaula que son tus sentimientos. Es decir, la forma sustancial se une a la materia y hace de la persona una unidad sustancial. Y no podemos decir que esa sea la diferencia entre varón y mujer. Como tampoco la materia, porque si hay diferencia en la materia, es el XY y el XX, obviamente, ¿no? Si hay diferencia en la materia. Pero eso no hace la diferencia, no es el límite de la diferencia. Porque esa, pues algún día la vamos a poder cambiar, ¿no? No sé si se pueda, pero algún día se podrá, la ciencia hace maravillas. Nunca pensábamos que íbamos a poder hacer pues lo que ahora estamos haciendo. Lo que está en la raíz de la diferencia está más arriba, no en la materia, no en el alma,
y por lo tanto no en la sustancia o en la esencia, sino en el ser. Difícil, ¿eh? Difícil. Digo, metafísicamente difícil. Pero si lo dejas en el alma, entonces somos esencias diferentes. ¿Se entiende ese problema? Con lo cual, pues ya no explicas nada, hacemos guerra. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Anímense. Pues te traen uno ahí al lado. Pero como quiera te escucho. Muchas gracias. A mí me cuesta trabajo terminar de entender este concepto del ser. Entiendo bien lo que nos explicaba ahorita, la diferencia con la cuestión metafísica, pero cuando sube a la trascendencia del ser, ya no entiendo la explicación que me da sobre la diferencia entre varón y mujer. Excelente. Eso es lo que yo quería explicar. O sea, si nos vamos al nivel del ser, es decir, que ser mujer y ser varón, los dos son personas, pero uno es varón y el otro es mujer. La diferencia está en el ser varón y ser mujer. No está en la materia, que uno tiene genes de uno y otro, o no está en el alma, ni siquiera en la forma, ni en la neurología, sino que hay una causa más arriba, que es que somos varón y somos mujer. O sea, la diferencia está en el ser, tan diferente como está el ser de Dios y el ser de piedra, de mesa, o el ser de persona y el ser de mesa. La diferencia entre ser de mesa y ser de silla es de grado, ¿no? Incluso yo las mesas las puedo hacer sillas, Transformers, ¿no? Sí. Pero en cambio, una mesa yo no la puedo hacer persona. O sea, la diferencia no es de grado, no es que sea más la persona. Eso es lo que trata de explicar, que la persona es en un nivel más cercano al ser divino, que las cosas son también participadas del ser divino, pero a otro grado, no a otro nivel totalmente distinto. Y entonces, en la ser persona se participa de dos maneras, ser masculino y ser femenino. Con lo cual, ¿dónde está la diferencia? En el ser. O sea, es la diferencia más profunda que pueda haber. O se es mujer, por eso dice Julián Marías, es una súper atinado al estudiar a la persona, la antropología, empezar por lo sexuado. O sea, somos sexuados. Por eso es distinto hablar como mujer que hablar como hombre, querer como mujer, mirar como dice, o sea, todas las explicaciones experimentales que los educadores dan de la diferencia de varón y mujer, pues tienen que tener un origen en el ser. También podría ser un origen pues más pequeño, ¿no? O sea, en la edad, ¿no? O sea, yo me comporto distinto ahorita que a los 5 años, sí, pero esa diferencia es gradual, ¿no? No hay una diferencia del ser, yo sigo siendo el mismo vato. No te expliqué nada. Sí, no, ahora lo que yo entiendo por el ser es el recorrido que termina recogiendo todo lo previo que se había explicado, más las cuestiones generales del ser humano y las particulares del propio ser, que termina siendo varón y mujer con un nombre particular. ¿Con un nombre? O sea, con una persona ya única, irrepetible. Sí, señor. O sea, se participa de manera, la persona, de manera femenina o de manera masculina, en una persona. Exacto. En Juanito, en Pedrito, en María, ¿no? O sea, no se participa, no hay el género. Exacto. Sino lo que hay es personas femeninas y personas masculinas. Que eso es por eso lo que ahorita decían, si la diferencia está en la sustancia o en la esencia, en la forma sustancial, pues entonces todas las personas con sustancia femenina serían iguales, serían de la misma esencia. Y no es así. O sea, tan distintos somos uno de otro como... pero la diferencia entre dos mujeres y entre dos hombres no es la misma que la diferencia entre una mujer y un hombre, según la propuesta personalista, sino que esta es una persona femenina y esta es una persona masculina, y hay muchos modos de ser persona masculina y muchos modos de ser persona femenina, pero solo hay dos modos de ser persona, masculina y femenina. Gracias. No, porque el ser es el acto, la potencia es la esencia. Preguntó si en el ser somos lo mismo, pero en el acto no. El chiste es que los dos somos persona, pero el ser femenino es una participación de las personalidad, que es esa
dualidad donante en Dios, siempre están amándose y conociéndose. Eso es lo que hace el hombre, conocer y amar. Pero unos participamos femeninamente y otros masculinamente. Los dos somos, y somos persona, pero uno femenino y otro masculino. En Dios, ¿por qué no hay sexo en Dios? Cuestión que hay que responder, ¿no? Digo, inmediatamente al problema varón y mujer hay que responder si en Dios hay sexo, hay dualidad. ¿Hay dualidad en Dios? ¿Hay varón y mujer en Dios? ¿Se acuerdan de la historia del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se hizo, que el original se hizo en francés, luego lo tradujeron al latín para que se quedara fijo, porque el francés pues luego va variando, y del latín lo tradujeron a todas las lenguas. Y el Catecismo de la Iglesia Católica del año, ya no me acuerdo, 89 creo, en inglés salió como 5 o 6 o 7 años después. Se tardaba muchísimo y todo el mundo se decía. Y claro, cuando uno se metió a estudiar qué pasaba, es que estaban discutiendo cosas así. Ponían si a Dios hay que ponerlo en femenino o en masculino, ¿no? O sea, por ahí hay que empezar, ¿no? ¿Cómo pones a Dios? He or she. Cuando así empieza la traducción. En Dios no hay sexo. No hay sexo. Es personas. En las personas humanas sí hay sexo. Dios quiso participar. Así como participó del ser en una silla o en una mesa, son dos modos de participar el ser. Participó de varón y de mujer. Son dos modos de participar persona. Y somos personas, somos ser, pero somos diferentes. Está difícil, o sea, se requiere de abstracción, porque además, después, una vez aceptado esa subida a la nivel del ser, luego hay que explicar, aunque eso hacen empíricamente, las consecuencias de esa diferencia. ¿Sí me explico o no? Hay consecuencias pues muy naturales, son hormonales y neurológicas, etcétera. Pero hay consecuencias pues también más metafísicas, o sea, el modo donante, la familia, etcétera. Tiene consecuencias sociológicas y también antropológicas importantes. Sí admitimos que somos persona femenina y persona masculina. Hay ahorita gente estudiando eso. Blanca Castilla, el profesor que de ella toma mucho es Zubiri. Zubiri, ¿le suena? Metafísico español ya difunto. Él trató de explicar esto mismo y Blanca Castilla tomó mucho de él. Por supuesto, el estudio que juntaron del Papa Juan Pablo II, que se llama Varón y Mujer. Varón y Mujer los creó, creo que sí lo pusieron al texto, que son una serie de alocuciones sobre el tema, sobre el Génesis. O sea, hay gente que está estudiando el tema, no está resuelto, de verdad, metafísicamente no está resuelto, porque en la historia del pensamiento, pues se han dicho, o no se ha hablado del tema, o cuando se ha hablado se ha dicho mal. Y entonces, pues hay que construir sobre eso. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Discúlpame si te saco un poco del tema, sé que no es el tema propiamente de tu conferencia, pero me quedé pensando en una idea que soltaste por ahí, que se quedó flotando. Me refiero a la encarnación del verbo. El Logos se encarnó en un varón, sí, pero es y sigue siendo la misma persona. Sí. No sé, tengo ahí una pregunta que ni siquiera alcanzo a formular, pero algo no me cierra, no me termina de cerrar ahí. Que dijiste explícitamente que ese problema no está resuelto, sí, pero por curiosidad quería saber un poco tus aproximaciones a eso, ¿no? Bueno, obviamente hay un tema pues, macro, que es por qué Dios se encarnó en varón. Porque sí, se encarnó en varón. ¿Por qué? Pues, o sea, la respuesta fácil es, pues Dios sabe, ¿no? Lo bueno es que se encarnó de una madre, ¿eh? Digo lo bueno porque, déjame perder un tiempito, si no me corren aquí, que es el tema de la semilla que Tomás le faltó. O sea, para Tomás la mujer solo era portadora de la semilla, porque la biología eso enseñaba en ese momento, la medicina. La mujer era solo portadora de la semilla del varón. Y entonces, al hacer teología sobre Jesucristo, pues la Virgen solo era receptora del milagro del Espíritu Santo, ¿no? Y no es así. O sea, ella aporta la semilla femenina. Es decir, en Jesucristo, bueno, esa es pues, teología ficción, ¿no? Hay que pensar. Pero
Pero bueno, tu pregunta es mucho más compleja, que es si la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, que no es sexuada, porque Dios no es sexuado. En eso hay que estar de acuerdo, ¿eh? Digo, porque Dios creó al hombre varón y mujer. Es decir, los hizo personas y los hizo sexuados, más él no es sexuado. Pero él, esa persona, una de las tres personas divinas, se encarna y se encarna varón. Entonces, la persona segunda de la Santísima Trinidad ya tiene sexo, y para toda la eternidad además. Pues es uno de los cachitos más chiquitos del misterio de la encarnación. O sea, el misterio de la encarnación es mucho más que eso. Pero no tengo respuesta. No, de verdad no sé. Aunque darle vuelta a ese hilo, en la ayuda entre la filosofía y la teología, puede llegar a dar más luz sobre la persona. O sea, porque las personas son iguales. O sea, no tiene ningún detrimento la encarnación del verbo en varón para la mujer. Claramente no debe tener ningún detrimento, aunque a simple vista pareciera, ¿no? Pero la teología dice que no. Entonces hay que estudiar en qué está la situación de la persona, del ser personal. No tengo respuesta. Te puedo decir muchas mentiras aquí, o ocurrencias que mejor prefiero no. Digo, porque es un tema delicado, ¿no? Ese sí es de fe y lo otro no es de fe. La persona femenina y persona masculina. Ya me están quitando aquí, porque creo que siguen aquí otro evento, ¿no? Muchas gracias de verdad. Espero que les inquiete algo. Gracias, Arturo.